Comenzamos la segunda hora de Todo Tiene Movimiento, son las 11:05, lo decíamos también al comienzo del programa. Por esta semana y para lograr acomodar horarios y porque la visita que tenemos nos parece realmente muy pero muy importante, esta semana Investigación en Movimiento, lo hacemos hoy, el día miércoles. Les recuerdo que la columna forma parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, donde por lo menos una vez por semana recibimos a diferentes investigadores e investigadores de la UNLA. Dije investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Lanús. En este caso tenemos el gusto de recibir a Gustavo Girado. Gustavo es politólogo, es economista y especialista en estudios sobre China, ¿sí? Y es más, aquí dirige el posgrado de estudios sobre China contemporánea. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Por favor. Invitamos también a quien quiera a sumarse a nuestro Instagram, que es @radio.unla, y además, si querés, comenzá a seguirnos. Bueno, Un Mundo Made in China es un libro del 2021, que aprovechaste básicamente lo bueno, podríamos decir, de lo que fue la pandemia, ¿no? Ese aspo, dispo. Es cierto, sí, no. Salió ahí. Aproveché el tiempo que no podía. Bueno, en realidad ahorré mucho tiempo de viaje, como le pasó a los que tenían trabajo y no tenían que viajar. Sí. Yo tuve esa suerte, entre comillas. Y sí, ordené varias cosas porque yo venía de un libro anterior que había conseguido un premio importante en China, que fue para mí fue señero, digamos, en lo personal, porque pude coleccionar un conocimiento, digamos, y ponerlo en valor ahí en el 2017, que es que sale. Se llamó ¿Cómo lo hicieron los chinos? Sí. Y más allá de que no conseguí todas las respuestas, porque tampoco las estaba buscando, pero traté de encontrar respuestas para entender el proceso de desarrollo, o cómo convertían los chinos el crecimiento en desarrollo, me quedé con muchas preguntas que justamente en las lecturas posteriores, ahí se abrieron algunas puertitas y empecé a rascar, empecé a horadar ahí en el laburo de investigador, más o menos con cierta metodología, entré en ciertos temas que me alumbraron unas partecitas muy interesantes que se volcaron acá, y esto también por suerte tuvo muy bueno, por eso sigue vigente, ¿no? Lo sigo difundiendo porque tiene mucha actualidad. Básicamente te quiero decir eso, tiene mucha actualidad. Pensaba la complicación, además de estudiar sobre un país, digo, del cual, como latinoamericanos, creo, nos llega poca información. Igual me imagino que vos no tratarás específicamente de la coyuntura, pero no es estudiar, me imagino que quizás uno quiere escribir sobre Perú, por ejemplo, de ser más sencillo, sobre un país europeo inclusive. Sobre China me da la sensación como que sabemos algo, y con esa visión de, por lo general, los medios económicos, ¿no? Que tienen la visión de los propios medios hegemónicos acerca de China. Sí, hegemónicos y económicos. Hegemónicos y económicos. Pero bueno, das en el clavo, porque el punto es que no solo hay poca información, tenemos muy poca relación histórica, vincular, digamos, claro, pero además está muy mediado por quiénes son los dueños de los medios de comunicación, que hay una hegemonía muy fuerte del hemisferio norte occidental, básicamente Canadá, Estados Unidos y Europa occidental, que tienen sus problemas con la República Popular China y que, como es de público conocimiento, intentan desde hace un buen tiempo que se acerque mucho más a África y a Sudamérica particularmente, porque hay intereses concretos del hemisferio norte occidental de que eso no suceda. Entonces, nosotros recibimos muchas cosas muy tamizadas por el interés de las grandes potencias occidentales que no quieren que vos progreses en tu relación vincular con la República Popular China. Y eso, por supuesto, a los países, especialmente los dependientes, y muy marcadamente Argentina, por unas cuestiones muy particulares de nuestras características estructurales, nos pega significativamente. Ya no sale, por ejemplo, hablar de régimen muchas veces, ¿no? El régimen chino. Sí, claro, sí, porque tiene es una democracia. Se nos pega el régimen. Es que se pega por el discurso que nos vienen machacando todo el tiempo, pero independientemente de eso, podés tratarlo así porque en todo caso es diferente. Claro. Es un socialismo con características chinas, lo llaman ellos, pero en definitiva es una democracia con varios partidos políticos pudiendo participar, pero en los hechos es un régimen de partido único, es un sistema democrático donde en los hechos de facto es de partido único, porque si la Constitución dice que el presidente tiene que ser miembro del Partido Comunista, y también es el único caso en el cual un partido político crea una república. Un partido político crea una república. En 1 de octubre de 1949. La República Popular China es una creación del Partido Comunista Chino, que es de 1921. Por lo tanto,
hay un formateo de la República Popular China que tiene poco que ver con la República de China, que la antecede, y todo lo que viene después es la famosa revolución con Mao Zedong, comunista, que es bien, digamos, no tenía antecedentes, por supuesto, en lo que ahí es la República Popular China, pero lo importante es que es un partido político que tiene una importancia institucional enorme, al punto tal que podrías tratarla casi en forma equivalente que el gobierno que administra el Estado. ¿Y es en ese momento donde comienza el crecimiento que hoy conocemos de China o es en décadas posteriores? No, en absoluto. El crecimiento, lo que le hace famoso al modelo chino, es lo que pasa una vez que muere Mao Zedong en el 76, y hay, por supuesto, una interna muy importante porque se muere el artífice de la República Popular, el ideólogo, te tomás la mitad de la biblioteca, te habla a favor de él, la otra mitad te habla en contra, tuvo marchas y contramarchas, pero en definitiva hay una creación política de una república y el tipo fue el protagonista más importante. Ese señor ya deja de estar en el 76, y a partir de que el 78 aproximadamente, que Deng Xiaoping, que es un tipo también brillante, pero que venía del reformismo, para nosotros sería un reformista, desde el punto de vista de nuestra categoría política, hace unas políticas muy, pero muy diferentes a las que venían haciendo en China, con mucha participación de capital extranjero. China se autohabilita para que eso suceda, primero en unas partecitas del país, y eso tiene mucho éxito macroeconómico. Es decir, la dimensión que alcanza el desarrollo en unos lugares particulares del país es muy impactante, al punto tal que de ahí viene la reforma y la apertura posterior, que sí, claro, ahí comienzan esos 30 años de tasas de crecimiento de 2 dígitos promedio. 9 y pico en promedio en 30 años, 800 millones de personas, pará. Y tenés educación, salud, empieza a subir la edad de vida promedio, en la longevidad, y educación, salud, te decía, y trabajo. Bien. Vos en tu libro tratás obviamente estos temas, pero sobre todo algo que quizás como latinoamericanos y particularmente como argentinos nos toca de cerca, me parece, que es esta idea de la dependencia, ¿no? Sí. Linkeada con la soberanía. Sí, sí. ¿No? Vos usás la teoría de Prebisch, con esta idea de centro y periferia, que es una teoría que ha explicado fracasos en muchos casos, vos lo utilizás para explicar un caso exitoso. Sí, mira, te puedo contar una anécdota, porque me resulta mucho más fácil así. Yo había escrito, todo esto empezó con una historia que yo leí hace muchos años atrás, donde un militar norteamericano, enseñando sobre China a los militares norteamericanos, estaba haciendo un reportaje, y en el reportaje el periodista lo instiga, digamos, a que hable mal de China. Y el tipo es un académico militar, pero muy preparado. Y le dice hacia el final del reportaje, el militar, el entrevistado, le dice, bueno, mirá, ¿vos qué opinarías de los chinos si los barcos de guerra chinos hubiesen estado 95 años transitando el río Mississippi, tirando tiros todos los días hacia las dos costas durante 95 años, ida y vuelta, desembocadura hasta el final del río, volviendo, nuestro río más importante y más largo? Y tendría una mala opinión. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros con los chinos durante 94 años, entre 1940 y pico, 1840 y pico, cuando empezó con la... Hasta Mao. Sí, un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que hicieron los norteamericanos. Eso me quedó muy fijado en la mente, lo que sería un pibe ya saliendo de su casa a la mañana, viendo los barcos con bandera norteamericana, reventándolos a tiros a sus vecinos. Porque defendían intereses, claramente. Y si eso no es dependencia, ¿qué es la dependencia? Entonces, ese tipo de dependencia, que no es la de Prebisch, que no es la de Faretto, que no es la de Teotonio dos Santos, es una dependencia que tiene otro tipo de manifestación, más marcial, si se quiere, más bélica. Pero lo que sí pude sacar en claro es que para China esa imagen es algo que no les desaparece aún, es algo con la que China quiere acabar, es algo sobre lo cual China no quiere volver, y ese siglo de humillación que ellos consideran, que básicamente va de 1839, 1840 aproximadamente, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, entienden que tienen que hacer todo lo que sea necesario para no volver a pasar por eso.
Entonces, las políticas de las que me preguntaste antes, de convertir el crecimiento en desarrollo, están directamente vinculadas a hacerse del conocimiento para no depender de él. Porque hasta ahí el dueño del conocimiento es el capital transnacional que hasta acá nos hizo percha. Hasta acá nos estuvo destruyendo. Gran Bretaña, Francia, Japón, Alemania, especialmente Estados Unidos, España, Portugal, Holanda, que se quedaron con trozos de Corea, de Taiwán, Mongolia Interior, del Tíbet, etc. Fue perdiendo, cediendo y pagando China durante un siglo. Entonces, que eso no siga sucediendo son las políticas a las cuales apuntó Deng Xiaoping. Y como estaba la Unión Soviética al lado y había que contenerla, fue un extraordinario momento histórico en el cual Estados Unidos entiende que el desarrollo de China puede llevar a China a un sistema capitalista en el cual la gente pueda ver las ventajas que tiene el sistema mercantil de acumulación de capital, es decir, el nuestro, dirían los norteamericanos. Hagamos que China adopte un sistema mercantil de producción de mercancías, que el capital sea quien acumula, que sea acumulado por el capital privado, y eso va a hacer que la gente se vuelque o deje el comunismo, porque la imagen que tienen es la Unión Soviética, que tenemos que evitar que se siga expandiendo. Entonces hay intereses cruzados claramente, en los cuales el interés norteamericano estuvo en línea, estuvo parametrizado, digamos, con el interés del desarrollo de China. Y eso fue muy aprovechado por la República Popular China, especialmente cuando Deng Xiaoping era el titular del partido. Y eso es lo que pasó y trajo 30 años de extraordinario crecimiento. ¿Y ahora? ¿En qué anda China hoy en día? Bueno, luego de que Mao hace la revolución y que Deng hace el despegue económico, le toca la proyección, le toca el despliegue, le toca la proyección con Xi Jinping, 2012 en adelante, por muchos motivos, pero principalmente porque una vez que la economía alcanza determinado grado de madurez y el capital privado chino crece de tal manera que es necesario que, como cualquier capital privado, como hizo Gran Bretaña antes, Japón antes, Estados Unidos antes, se expanda más allá de sus fronteras, allende de sus fronteras. Lo hace en sintonía con los intereses del Politburo, es decir, que sigue siendo el proyecto colectivo el que marca el norte de hacia dónde debe ir el país, y la prioridad es que el proyecto colectivo sea el elemento centralizador del interés público por encima del interés individual. Entonces, los capitalistas privados de China, formados en China, que han adquirido gran conocimiento y que pueden ser vanguardia tecnológica en muchos segmentos, van con el Estado, vamos a por ellos, van por aquellos mercados para encontrarse y para poder conseguir aquellas cosas que requieren, porque si bien las tiene China no le alcanzan. Habló de petróleo, habló de soja, y ahí es donde aparece África y Sudamérica en el menú. Es decir, debí decir más que menú, medio fuerte, sí, pero en realidad aparece en la lista de intereses sobre los cuales China quiere avanzar con un proyecto de vinculación mucho más estrecho, y este es el punto, porque necesita socios confiables, de largo plazo y que produzcan productos de calidad. Y en esas tres características las encuentran muchos países africanos y sudamericanos. Conseguir garantizarse el abastecimiento de todos los insumos energéticos y agroalimenticios que le permitan seguir subiendo un escalón año a año en el nivel de bienestar promedio. Porque así el Politburo tiene el respaldo público de la gente y van todos para adelante alcanzando una sociedad modestamente acomodada para el año 2049, que es la meta, con el centenario de la creación de la República de China. Bien. Estamos conversando con Gustavo Girado, quien dirige el posgrado de la Universidad Específica donde se estudia China. Ha escrito el libro en el 2021, Un Mundo Made in China. Yo hace unos días te contaba fuera de aire, pero aprovecho e invito también a quien quiera hacerlo a lo que fue la presentación vía Zoom, me imagino que habrá sido en ese 2021 atravesado por la pandemia, de este libro que estuvo quien era embajador en ese momento argentino en China, como fue Sabino Vaca Narvaja, bueno, es de Capital Intelectual, sí. ¿no?
la editorial, y me parecía muy interesante en un momento donde, bueno, ya no se debate, ¿no? Donde estamos atravesando un vaciamiento en cuanto a ciencia y tecnología muy, pero muy importante en nuestro país, que está provocando que, por ejemplo, muchos investigadores, docentes universitarios elijan lamentablemente otro camino. Y en esa presentación vos manifestás y das en el punto en cuanto a la importancia que básicamente China lo que hace es, hoy en día, desde hace algunas décadas, justamente innovar, intentar desarrollar. Me gustaría que puedas contar eso porque me parece extraordinario relacionado con las patentes y demás. ¿No? ¿Cuál fue ese camino que China entendió? Hay que investigar, hay que desarrollar. Mira, sí, porque es el centro de este asunto. Y esto me remite de vuelta a cuando termina el problema de China y Occidente. Sí. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se formatea de acuerdo a los intereses de los ganadores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, entonces Estados Unidos, Gran Bretaña principalmente, definen la institucionalidad que va a regir el funcionamiento del mundo de ahí en adelante. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el GATT, que luego fue la OMC, y una gran cantidad de instituciones, llamadas de Bretton Woods, son del año 44, 45, 46, 47, 47 es las Naciones Unidas, creo. Toda esa institucionalidad creada en el hemisferio norte occidental, de habla inglesa, se establece como lengua franca incluso, tiene en sus reglamentos, estándares, normas, patrones, los intereses y los valores de Occidente. No participan ni los coreanos que estaban en guerra civil, los japoneses que habían perdido la Segunda Guerra y los chinos que volvían a estar en guerra civil. El interés de Oriente no existe en toda esa institucionalidad. Por eso todo lo que de lo cual estamos siendo testigos y es contemporáneo a nosotros es el resquebrajamiento de ese mundo post-Bretton Woods, el mundo que lo llama post-Bretton Woods, que es en el cual yo nací, en las películas que vi todos mis fines de semana durante mi infancia, y todo lo que mis padres, digamos, vivieron, fueron contemporáneos, como adultos. Ese mundo es el que está reventando a pedazos en este momento y es lo que está trayendo, lo que nos pone a lo Gramsci, digamos, en un mundo en el cual lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Es más o menos ahí es donde China se da cuenta de su altísimo grado de dependencia y que de lo cual se convence. Por lo tanto, apostar al conocimiento es la meta de China, apostar a la educación. ¿Por qué? Porque si no es dueño de la caja negra del conocimiento, va a seguir dependiendo de Occidente, que es lo que quiere y necesita dejar de hacer. Para eso, negocia con Occidente lo único que tiene para negociar. ¿Qué es lo que tiene para negociar China? Su potencial mercado. Porque son 1.000 millones de tipos que todavía no tienen plata, pero le interesan a Microsoft, le interesa hoy sería Microsoft, Tesla, Facebook, le interesa a Motorola, le interesa a Volkswagen. Todas las grandes corporaciones transnacionales les interesa tener acceso al mercado chino potencial. Entonces China dice, bueno, vengan por este mercado, pero tenés que abrir el paquete de conocimiento. Entonces haces un joint venture con capitales chinos. El directorio va a ser la mitad de chinos con doctorado en China. A los 20 años me tenés que dar la propiedad de la capital de la empresa y el 51% va a ser chino. A los 35 años el producto va a ser de mi marca y ya la patente la tengo yo. Entonces ese camino que va de la educación para inventar, para patentar y finalmente innovar, no puedes evitar nada de todo ese trayecto, China comienza a hacerlo fundamentalmente durante el siglo XXI, cuando accede la OMC en diciembre del 2001, cuando se parametriza con el mundo y cuando comienza a formar parte del club global. Cuando China toma esas decisiones, es donde vos ves que todos sus números suben despiadadamente y se ponen al nivel de los países más avanzados del mundo. Siendo una economía en vía de desarrollo, así es como logra acabar con la indigencia en el 2022 y cómo va a seguir así para acabar con la pobreza muy pronto. Y vas a tener una economía con la mayor cantidad de gente de clase media, tanto que van a ser más en China de clase media que toda la Unión Europea y Estados Unidos sumados. Eso es una cosa inminente. Para esto China pone todo su interés en mejorar el sistema educativo, hacerlo, como vos bien dijiste, innovador, porque de esa es la manera en que los estándares, los patrones y las normas incluyan los valores y los intereses de Oriente, en este caso le hace China, de allí que
toda su proyección al exterior tenga sus intereses adentro. Entonces el tren que sale de China y va hasta Azerbaiyán, los durmientes son de empresas chinas, los rieles de empresas chinas, la locomotora, y luego te hago el puerto, luego te financio el aeropuerto, pero cuando haya que reponer los repuestos, como decía Henry Ford, los repuestos van a ser míos. Entonces los tornillos van a funcionar de acuerdo a la aleación que, como los hacemos nosotros en China. No son de Azerbaiyán, los tornillos son chinos. Es otro tipo de proyección, diferente al del capital mercantil del hemisferio norte, que va en búsqueda de un negocio. China va a buscar socios. De allí que su proyección no sea bélica, por decirlo de alguna manera, pero no te transforma en menos dependiente. Te transforma también, eventualmente, depende de la negociación que vos hagas, en un vínculo, en nuestro caso es una relación estratégica de tipo integral, pero que no debería restringirse claramente a las cuestiones comerciales y de inversiones, sino también defensa, las posiciones bilaterales respecto del G20, qué hacemos con el cambio climático, es decir, posiciones políticas sobre las cuales China está muy interesado en que vos compartas su opinión. Y en eso está. El trabajo que hice refiere justamente a la disputa en la fijación de los estándares, porque las tecnologías sobre las cuales hoy se debate mucho, las más importantes, G6, IA, Internet de las Cosas, la nube, es donde China ha alcanzado rápidamente algunos segmentos en los cuales tiene ventaja. El que llega primero fija el estándar. El resto del mundo lo tiene que seguir. Por primera vez Estados Unidos tiene alguien que disputa esos espacios de hegemonía. Por eso no lo dejan entrar a China en nada. Y tratan de hacer todo lo posible para que China no continúe su escalamiento tecnológico, para que China no pueda progresar en acumular conocimiento tecnológico. Todo. Le prohíben que vendan sus productos en Estados Unidos, le prohíben a las empresas norteamericanas que abastezcan con sus productos a las empresas chinas, le prohíben a los proveedores de las empresas chinas a que participen, y si no los revientan, cosa que sucede. Entonces, hay una suerte de política de desacople por parte de Occidente porque no quieren saber nada, porque entienden que China se aprovecha de ese tipo de vínculo y puede hacerse de los espacios que hasta ahí habían ganado los norteamericanos. Y eso es lo que quieren evitar justamente los norteamericanos. Gustavo, al mismo tiempo vos decías, bueno, China, como si estuviesen todos de acuerdo. A mí me llama la atención porque es imposible, no puedo dejar de pensar en nuestro país y las idas y vueltas entre gobiernos que quizás intentaron no parecerse a China, pero sí han estado, no sé, con un discurso de la importancia de la educación, de la investigación, de la industria nacional, ¿no? Con este paradigma, que me parece lo más parecido fue el peronismo, ¿no? En la República Argentina. Pero después, bueno, aparecen gobiernos con... hay mucho cambio, vuelvo. En nuestro país hay mucho cambio político prácticamente constantemente. Hay un vaivén constante que entiendo que para que un país como China pueda hacer lo que hace, primero que planifica a largo plazo, y que imagino que debe haber internas hacia adentro, pero las resuelven seguramente de otra manera para que la idea profunda de país no pueda ser cambiada. ¿Cómo funciona hacia adentro? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿No? Imagino que el Partido Comunista Chino tendrá mucho que ver para que suceda. Digo, pero ¿cómo funciona hacia adentro para que no haya cambios tan abruptos de política a largo plazo? Sí, me dejaste con lo anterior, pero no el tema, lo de si es Argentina y el péndulo. Sí. Hace justamente que yo te dije necesitan socios confiables de largo plazo y que hagan productos de calidad. Bueno, vos estás solo porque le tirás los tiros en los pies dejando de ser confiable. Porque hoy estás con China, firmás un acuerdo y luego los tratás de sucios, malolientes, todos iguales y no queremos saber nada con estos comunistas. Cuando vos lo escribiste estaba la idea de sumarse a los BRICS. Claro, por supuesto. ¿No? Y yo estaba en China cuando le dijimos que no, así que me tuve que venir porque se me cayó la cara con eso. Claro. No, tratando de responderte sobre lo del partido, sí, claramente. El partido es muy importante y prima el proyecto colectivo. Y esto yo quiero ser enfático. A ver. Porque es natural, dada el grado de subjetividad que nos han creado respecto del imaginario de China, a través de los medios hegemónicos muy vinculados al capital del hemisferio norte occidental, es habitual
que nosotros interpretemos que en China no hay democracia o, claro, no hay democracia liberal como hay en Occidente, que en todo caso podemos discutir si funciona en África, podemos discutir si funciona en Latinoamérica, en Sudamérica particularmente. Y en China no ha transitado ese proceso de culturalización a través de las democracias liberales de Occidente, sino que han construido una suya propia en la cual los partidos políticos están permitidos y hay un régimen que en los hechos, de facto, es de partido único. Hacia el interior del partido, como bien dijiste, efectivamente hay internas, hay más revisionistas, hay unos un poco más duros, más comunistas, más ortodoxos, pero lo que me importa decirte en este punto es que mi experiencia ya de vida me permitió ver el grado de democracia participativa que hay, que es impresionante porque es cotidiano. Le doy una vuelta. A ver. No podrías tener nunca un Donald Trump al frente de la República Popular China, un tipo con dinero que se hace de un partido político importante y no. En China hay una construcción de esas líderes que les lleva la vida, por supuesto, y son elegidos por sus pares. Entonces, el grandioso conocimiento que tienen de la cosa pública es lo que les permite ir ascendiendo en la pirámide partidaria y a su vez entre ellos eligen a quienes creen conveniente para regir el rumbo, en este caso, del partido, como te digo. Hoy tenés a Xi Jinping a cargo del poder militar, del poder político y de la presidencia del país. Es igual que en la época de Mao. Eso se había cambiado. Los roles estaban separados entre las personas. Para que veas una manifestación de esos cambios internos, hoy tenés una reivindicación del personalismo de Mao con Xi Jinping que a muchos sorprende, pero viendo el resultado político y fundamentalmente macroeconómico, todos dicen, este es el camino ahora. Y eso cambia. Entonces vos lo que tenés en China, y esta es la parte interesante, es que estas políticas en China son muy fáciles de cambiar. Lo que vos no podés cambiar es el régimen político, pero son mucho más pragmáticos para cambiar las políticas que lleva ese régimen. Y eso lo hacen con mucha democracia que te diría que cotidianamente, en lo que sería para nosotros las salitas de la unidad básica, sí, la salita de salud, la que te hace el trámite, que están en todos los barrios de todos los pueblos del país, y es un país muy grande, la presencia del partido con la bandera pone una presencia política muy fuerte en el medio de la vida cotidiana de la gente mayor, los chicos que van a la escuela, y la gente que necesita va allí para resolver sus problemáticas. Entonces, el tipo responsable, los responsables de esa salita, vamos a decirlo de alguna manera, de ese establecimiento político, es el que tiene que dar respuestas permanentemente sobre la gente. Y esos son los que eventualmente luego tienen la representación en lo que llaman las villas, que vendrían a ser una especie de municipio para nosotros, y luego a nivel regional, luego a nivel provincial, y luego a nivel partidario, nacional, bla, 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 bla. Algunos llegan, otros no llegan. A Xi Jinping le toca llegar, una ambición muy clara desde joven, pero un tipo que lo tenés agarrando la pala de joven y con su padre preso en la época de Mao Zedong. La construcción política que hace la gente del partido es muy llamativa, es bastante original, pero la participación de la gente adentro del sistema es impresionante. Entonces vos tenés que la gente no discute, como discutimos aquí, política permanentemente, porque no sabemos acá qué va a pasar mañana, y allá la tranquilidad de saber que el presidente al levantarse es el mismo, les permite precisamente discutir otro tipo de cosas. No está el debate que tenemos acá. ¿Tienen inflación los chinos, por ejemplo? No, en este momento tienen deflación. Tienen deflación. No hay nada en este momento. No es una preocupación para... No, porque el nivel de bienestar promedio sube año a año. Claro. ¿Qué querés que te diga? Otra cosa que decís vos en el libro es que no los podemos imitar, pero que sí podemos tomar algunas cosas de ellos. ¿Cómo funcionaría eso? Porque si bueno, hacer lo mismo no podemos. Porque no somos chinos, imagino que irá por ahí. Digo, pero ¿qué podemos hacer? Porque al mismo tiempo es muy tentador decir, mirá, funcionó. Ellos fueron un país dependiente durante mucho tiempo. Sí, pero te conté 100 años de humillación. 100 años de humillación, claro. Te cuento cuántos muertos hubo. Claro. Claro, pasaron por otro proceso. Hay un proceso que les costó decenas de millones de muertos. No me animo a decirte 100 millones, pero digamos... tienen 23 millones de muertos en la Segunda Guerra. 300.000 en 15 días en manos de un invasor en el año 37.
Son números muy impresionantes. Y antes, en las guerras civiles, las propias luchas domésticas, entre el Partido Comunista y los nacionalistas, se mataron todos. Entonces la sangre que hay en el medio para llegar a alcanzar este punto es algo que están todo el tiempo revisionando. Y todo el tiempo marcándolo para no olvidar. Su revisión del pasado es permanente. 110 canales de televisión, la mitad dan telenovelas. Las telenovelas son históricas. Hay comedia, hay drama y hay novela histórica. Todo remite a que los pibes hoy sepan qué es lo que pasó. Eso es permanente. La mirada hacia atrás. No me acuerdo que me preguntabas. No, te decía que es muy tentador imitarlos. Imitarlos. Bueno, ese proceso claramente es algo que es muy particular, muy propio, y yo no creo que sea transmisible en lo personal. Pero ¿sabés a qué me refería con lo que sí es posible? Argentina hacía planes quinquenales antes que ellos. Claro. Nosotros pasamos por una etapa en la cual un proyecto colectivo era más importante que el proyecto individual. No sé, ahora generacionalmente es cada vez más alejado. Y de hecho yo lo tengo como un eco muy, muy lejano. Tengo 65. Sí. Imagínate los pibes ahora, que vos lo ves con participación política instantánea, por decirlo así, y con una suerte de rencor por las dificultades que tienen para acceder a lo que sus padres pudieron. Y hoy es la primera generación que vos tenés que no podés saber, no podés predecir que va a estar mejor que sus padres. Hasta la mía alcanzó, pero hoy no podés decir eso de la que viene. Es muy distinto a lo que pasa en la República Popular China. Los problemas son que el postdoctorado no tiene trabajo justamente porque ha avanzado tanto la tecnología que tienen dificultades de conseguir empleo aquella gente que está extremadamente preparada, muy preparada. Y de ahí viene, en parte, la expansión por fuera de China con el going out, políticas específicas del Politburo para que sus transnacionales vayan fuera del país con profesionales de fuste. Por ahí iba. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender del proceso chino. Deberíamos remitirnos a una experiencia histórica propia. Tuvimos Ministerio de Planificación. Y tuvimos gente muy preparada, y en Argentina en esa época creció mucho. Hablo de Perón y hablo de partes posteriores a Perón también, épocas posteriores. Y todo eso desapareció claramente cuando nos convertimos en esto que somos hoy. Esta mueca que somos de un país posible. Gustavo, el libro, ¿cómo se consigue? ¿Cómo hacemos para...? En la librería. En la librería, vamos a la librería y está. Bueno, bien, Capital Intelectual... no existe más Capital Intelectual del siglo XXI. Capital Intelectual compró siglo XXI, bien, ahora siglo XXI. Bien. Yo estuve en la Feria del Libro la vez pasada y estaba en siglo XXI y estaba también en Cúspide, digamos, no quiero hacer propaganda por ninguna, pero vas al Ateneo. Está bien. Y si querés comprar 10, seguramente no hay, va a haber uno, tenés que decirle que sí, está en las librerías, pero no hay 50 de cada uno. Quien fuera embajador en ese momento, lo decíamos, Sabino Vaca Narvaja, habló de un libro imprescindible, el de Gustavo. Así que... También lo dicen los chinos, pero no quiero ser autobombo. Bueno, pero está bien, está bueno. Gracias por pasar por la Radio La Urna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Han sido muy amables. Gustavo Girado, en el marco de la columna de investigación en movimiento. Hablamos de un mundo Made in China. Lo puedes conseguir en diferentes librerías. Son las 11:38. Bueno, además, si te interesa puntualmente el tema China, en la UNLA podés hacer un posgrado específicamente sobre esto. Hay una especialización en estudios en China contemporánea que desde hace 7-8 años. Sí. Vamos por la 6ª cohorte. Dura aproximadamente unos 3 cuatrimestres, por decirlo así, o un poco más de un año, depende de los feriados como caigan. Los viernes y los sábados se cursa cada 15 días. Los viernes en la UMED, en Buenos Aires, en la calle Sarmiento y Junín, en la Universidad Metropolitana, y los sábados en la mañana aquí en el hermoso campus de la Universidad Nacional de Lanús. Es tanto presencial como virtual, es el formato híbrido. Bien, ¿arranca a comienzos de año? Va a arrancar seguramente a comienzos del año que viene, la 7ª cohorte, sí. Bien. Bueno, seguimos ya hasta el mediodía. Ya está Diego Raus con nosotros, con quien vamos a hablar en un ratito nada más.